En agosto de 1992, un joven cruzó un puente sobre un canal cañero durante una tormenta y nunca llegó a casa. Su bicicleta desapareció con él. 30 años después, entre los muros oxidados de un ingenio clausurado, alguien reconoció un reloj digital en una muñeca que el tiempo no pudo borrar. Lo que ocurrió entre esa noche de lluvia y el reencuentro en octubre de 2022 desafía cualquier explicación sencilla y plantea una pregunta que nadie pudo responder durante 3 décadas. ¿Dónde estuvo Edgar Montiel todo ese tiempo? En agosto de 1992, los caminos entre Ciudad Cardel y La Antigua olían distinto según la hora. Por las mañanas, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el humo de las tortillerías. Al mediodía, el olor dulzón de la melaza dominaba el aire cuando los camiones del ingenio pasaban levantando polvo. Para Edgar Montiel, de 19 años, esos olores eran tan familiares como las cicatrices en sus manos. Trabajaba cortando caña desde los 15, cuando su padre murió en un accidente que nadie quiso explicar bien. Desde entonces, él se había convertido en el sostén de la casa. Su madre vendía verdura en el mercado de Cardel y su hermana de 14 años seguía en la secundaria, soñando con llegar a la prepa algún día. Edgar era moreno claro, de complexión delgada pero resistente, con el cabello negro siempre desordenado y una cicatriz fina sobre la ceja izquierda que se había hecho de niño al caerse de un árbol de mango. Usaba playeras lisas de algodón, jeans desteñidos y botas de hule que le llegaban hasta media pantorrilla, porque en los cañaverales el lodo podía tragarte un zapato en segundos. En la muñeca izquierda llevaba un reloj digital negro, rectangular, de esos que vendían en los tianguis por 50 pesos. El acrílico estaba rayado y a veces la pantalla parpadeaba, pero marcaba la hora y eso bastaba. No lo usaba para presumir. Lo usaba porque en el ingenio había que fichar entrada y salida, y llegar tarde significaba perder el jornal. Los fines de semana, Edgar hacía chambas de albañilería. Cargaba bultos de cemento, mezclaba con pala, levantaba muros. Cualquier cosa que dejara unos pesos extras. Se movía en bicicleta, una Rodado 26 sin cambios, con el asiento rajado y los pedales oxidados, pero que aguantaba los baches de terracería. A veces pasaba por la tienda de Don Chava a comprar un refresco y una concha y se sentaba en la banqueta a ver pasar las camionetas rumbo al ingenio. La gente lo saludaba. Edgar respondía con un movimiento de cabeza. No hablaba mucho. Nunca lo había hecho. La vida en esa zona era predecible. Las lluvias llegaban en julio y se quedaban hasta octubre, convirtiendo los caminos en lodazales. Los canales de riego se desbordaban con facilidad. Había que saber por dónde cruzar y a qué horas, porque la corriente podía sorprender incluso a los que conocían bien el terreno. El puente de tablas sobre el canal principal era el único paso directo entre el ingenio y la colonia donde vivía Edgar. No tenía barandal. Las tablas crujían, pero era el atajo que todos usaban. En la parroquia de Cardel, el padre Romero organizaba misas los domingos y a veces visitaba las casas para llevar despensas o bendecir a los enfermos. Conocía a la familia Montiel desde que Edgar era niño. Sabía que la madre trabajaba desde antes del amanecer y que la hermana ayudaba a vender los sábados. Sabía también que Edgar cargaba con una responsabilidad que no le correspondía a su edad, pero que asumía sin quejarse. El padre Romero solía decir que Edgar tenía manos de hombre viejo y ojos de chamaco asustado. Esa frase se repetiría muchos años después, cuando todo empezara a desmoronarse. El ingenio azucarero era el corazón económico de la región. Cientos de familias dependían de él. Las naves de molienda operaban día y noche durante la zafra, llenando el aire de vapor y ruido metálico. Los trabajadores entraban en turnos. Algunos vivían en cuartos rentados cerca de las instalaciones. Edgar prefería regresar a su casa cada noche, aunque eso significara pedalear por caminos oscuros. Decía que dormir en su cama lo ayudaba a descansar mejor. La última vez que alguien lo vio con vida, iba justamente en esa dirección. Era mediados de agosto. Las tardes caían rápido y las nubes se acumulaban sobre los cerros.
Edgar terminó su turno en el ingenio cerca de las 7 de la noche. Se lavó las manos en una llave de agua comunal, se echó la mochila al hombro y montó su bici. Algunos compañeros lo vieron alejarse por el camino de terracería. Uno de ellos recordaría después que Edgar llevaba el reloj en la muñeca izquierda, como siempre. Otro mencionó que parecía apurado, como si quisiera llegar antes de que cayera la noche. Lo que nadie sabía esa tarde era que Edgar arrastraba un problema. 2 semanas antes, un capataz del ingenio le había ofrecido un adelanto de nómina. Edgar aceptó porque su hermana necesitaba útiles para la escuela y su madre estaba atrasada con el pago de la renta. El trato parecía sencillo. El capataz le prestaba 300 pesos y Edgar los devolvería en 2 quincenas, con 50 pesos de interés. Pero cuando llegó el momento de pagar, el capataz cambió las reglas. Ahora decía que el interés era de 100 pesos por quincena. Edgar reclamó. El capataz se rió y le dijo que así funcionaban las cosas. Si no le gustaba, podía buscar trabajo en otro lado. El viernes anterior a su desaparición, Edgar confrontó al capataz en una cantina del barrio. Hubo gritos. Algunos parroquianos tuvieron que separarlos. El capataz amenazó con quitarle el empleo y con arreglar las cosas de otra forma, si Edgar seguía negándose a pagar. Edgar salió de la cantina sin decir nada más, pero varios testigos notaron que estaba tenso. En su casa no comentó nada. Su madre le preguntó si todo estaba bien, y él respondió que sí, que solo estaba cansado. El lunes 18 de agosto de 1992 amaneció nublado. Edgar desayunó frijoles con tortilla y salió temprano. Su madre le preparó un taco de huevo envuelto en servilleta para que comiera a media mañana. Edgar lo guardó en la mochila junto con su termo de agua. Antes de irse, le dio un beso en la frente a su hermana, que todavía estaba en pijama. Ella recordaría ese gesto porque Edgar no era de andar dando besos. Algo en su mirada le pareció distinto, pero no supo identificar qué. El turno transcurrió sin incidentes. Edgar cortó caña, la acomodó en los carros de arrastre, bebió agua del termo y comió su taco sentado en una piedra. A las 5 de la tarde, el capataz se acercó y le dijo que necesitaban hablar después del turno. Edgar asintió. A las 7, cuando terminó de fichar salida, el capataz lo esperaba cerca de la caseta de vigilancia. La conversación duró menos de 5 minutos. Nadie escuchó qué se dijeron, pero ambos alzaban la voz. El capataz señaló a Edgar con el dedo. Edgar negó con la cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia su bicicleta. Uno de los compañeros que salía en el mismo horario lo alcanzó en el camino y le preguntó si todo estaba bien. Edgar respondió que sí, que solo tenía que llegar rápido a casa. El compañero le ofreció acompañarlo hasta el cruce, pero Edgar dijo que no hacía falta. Se despidieron con un apretón de manos. Esa fue la última vez que alguien habló con Edgar Montiel, cara a cara. Eran las 7:15 de la noche. El cielo estaba gris oscuro y olía a lluvia. El camino entre el ingenio y la colonia donde vivía Edgar medía poco más de 3 kilómetros. En bicicleta, con buen clima, se hacían en 15 minutos. Pero ese día la terracería estaba llena de charcos y el viento empezaba a soplar fuerte. Edgar pedaleaba despacio, esquivando los baches más grandes. A mitad del trayecto estaba el puente de tablas sobre el canal de riego. El canal medía unos 6 metros de ancho y normalmente llevaba poca agua, pero cuando llovía fuerte, se convertía en una corriente turbia y rápida. 2 vecinos que regresaban de hacer compras en Cardel vieron a Edgar cruzar el puente. Uno de ellos gritó algo como: «¡Apúrate, que ya viene el agua!», porque las nubes ya empezaban a soltar las primeras gotas. Edgar levantó la mano en señal de que había escuchado y siguió pedaleando. Los vecinos lo vieron alejarse por el camino. Después de eso, nadie más reportó haberlo visto. A las 8:30, su madre empezó a preocuparse. Edgar siempre llegaba antes de las 8. Salió a la puerta y preguntó a los vecinos si lo habían visto. Nadie sabía nada. A las 9, ya llovía a cántaros. La madre pidió prestada una linterna y salió a buscarlo, pero el lodo y la oscuridad hicieron imposible avanzar más allá de 2 cuadras.
regresó empapada y con las manos temblando. A las 10 de la noche, la hermana de Edgar comenzó a llorar. A las 11, la madre decidió ir a la policía. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o estado nos estás viendo? La denuncia formal se levantó al día siguiente, el martes 19 de agosto, en la Comandancia de Policía Municipal de Cardel. La madre de Edgar llegó acompañada del padre Romero y de 2 vecinos que ofrecieron declarar como testigos. El agente de guardia tomó nota de los datos básicos: nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, hora aproximada de desaparición. Preguntó si Edgar tenía problemas con alguien, si consumía drogas, si andaba en malos pasos. La madre respondió a todo que no. El agente dijo que esperaran 24 horas, que a veces los muchachos se iban a tomar con los amigos y regresaban al día siguiente con cara de arrepentidos. La madre insistió en que su hijo no era así. El agente cerró la libreta y prometió que mandarían una patrulla a revisar el camino. El padre Romero no esperó a que las autoridades actuaran. Esa misma mañana organizó un grupo de búsqueda con feligreses de la parroquia. Cerca de 30 personas se reunieron con linternas, machetes y palos para revisar el trayecto entre el Ingenio y la colonia. Caminaron despacio, revisando ambos lados del camino, asomándose a los canales, llamando a gritos el nombre de Edgar. La lluvia de la noche anterior había borrado cualquier huella. El lodo cubría todo. En el puente de tablas encontraron una tabla suelta que se movía con el viento, pero no había manera de saber si eso era reciente o llevaba días así. Revisaron las orillas del canal durante más de 2 horas. El agua seguía turbia y alta. Algunos hombres se metieron con botas hasta las rodillas para tantear el fondo con palos largos, pero no encontraron nada. Uno de los voluntarios sugirió que tal vez Edgar había caído al agua y la corriente lo había arrastrado. Otro dijo que si eso hubiera pasado, el cuerpo ya habría aparecido río abajo. El padre Romero pidió que no especularan y que siguieran buscando. Revisaron los cañaverales cercanos, las bodegas abandonadas, los patios traseros de las casas. Nadie vio la bicicleta, nadie vio la mochila, nadie vio nada que perteneciera a Edgar. Al tercer día, la policía municipal envió 2 patrullas a recorrer la zona. Los agentes hablaron con los trabajadores del ingenio, con los vecinos del camino, con los dueños de las tiendas. Tomaron declaraciones y las anotaron en hojas sueltas, que después archivaron en una carpeta manila. El capataz con el que Edgar había discutido fue interrogado brevemente. Dijo que sí, que habían tenido un problema por un préstamo, pero que eso ya estaba resuelto. Dijo que él no tenía nada que ver con la desaparición, que Edgar se había ido por su cuenta y que seguramente andaba escondido en algún lado. Los agentes no profundizaron. No había pruebas de nada. No había cuerpo. No había testigos de un crimen. La carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía del Estado. Un agente del Ministerio Público tomó las declaraciones iniciales y clasificó el caso como ausencia por causas desconocidas. Se solicitó un rastreo en hospitales, en la Cruz Roja, en los albergues para migrantes. No hubo coincidencias. Se pidió apoyo a Protección Civil para revisar con más detalle el canal y las áreas inundables. Durante una semana, buzos voluntarios recorrieron tramos del canal con ganchos y cuerdas. No encontraron nada. La madre de Edgar iba todos los días a preguntar si había novedades. La respuesta era siempre la misma: seguimos buscando. Para finales de agosto, las búsquedas empezaron a espaciarse. Los voluntarios tenían que regresar a sus trabajos. La parroquia organizó una misa por Edgar, pero sin declararlo muerto, solo pidiendo por su regreso. La hermana dejó de ir a la escuela durante 2 semanas. Se la pasaba sentada en la puerta de la casa, esperando verlo llegar en su bicicleta. La madre seguía saliendo al mercado a vender, pero ya no hablaba con nadie. Los vecinos dejaron de preguntar. El silencio se instaló como una losa. En septiembre comenzaron a circular rumores. Algunos decían que Edgar se había ido al norte,
que un pollero lo había reclutado y que ahora estaba en Texas lavando platos. Otros decían que el capataz lo había mandado matar y que el cuerpo estaba enterrado en algún cañaveral. Otros más decían que Edgar tenía deudas con gente peligrosa y que había huido para no pagar. La madre desmintió todo. Dijo que su hijo no tenía motivos para irse, que no le debía nada a nadie, que algo malo le había pasado. Pero sin pruebas, las palabras se las llevaba el viento. En octubre, la fiscalía clasificó el expediente como caso abierto sin líneas activas de investigación. Eso significaba que la carpeta seguiría existiendo, pero que nadie la revisaría, a menos que apareciera nueva información. La madre firmó los documentos con las manos temblorosas. El padre Romero la acompañó de regreso a su casa. En el camino, ella preguntó si Dios castigaba a las madres quitándoles a los hijos. El padre Romero no supo qué responder. Los años que siguieron fueron un ejercicio lento de erosión. La familia Montiel siguió viviendo en la misma casa, pero todo adentro se sentía distinto. La hermana de Edgar terminó la secundaria en 1995 y consiguió trabajo como auxiliar administrativa en una oficina de Xalapa. Se mudó a un cuarto rentado cerca de la universidad y visitaba a su madre una vez al mes. Cada vez que llegaba, evitaba pasar por el camino donde Edgar había desaparecido. La madre seguía vendiendo en el mercado, pero ya no con la misma energía. Algunos días cerraba el puesto temprano y se iba a caminar por los alrededores del ingenio, como si esperara encontrar algo que todos los demás habían pasado por alto. El ingenio azucarero siguió operando durante toda la década de los 90, aunque con problemas financieros crecientes. Hubo huelgas, despidos masivos, cambios de administración. En 2001, el gobierno estatal anunció que el ingenio cerraría de forma indefinida por falta de rentabilidad. Los trabajadores que quedaban fueron liquidados con cantidades ridículas. Las naves de molienda se quedaron vacías. Los portones se cerraron con cadenas gruesas y candados industriales. El viento empezó a llevarse las láminas del techo. Las ventanas se rompieron. La maleza creció entre las grietas del concreto. En menos de 5 años, el ingenio pasó de ser el corazón de la región a ser un cascarón oxidado que nadie quería ver. Para la madre de Edgar, el cierre del ingenio significó perder el último punto de referencia que conectaba a su hijo con el mundo real. Mientras el lugar estuvo activo, ella podía imaginar que tal vez Edgar seguía cerca, escondido en algún rincón, esperando el momento adecuado para volver. Pero cuando las máquinas dejaron de rugir y los trabajadores se dispersaron, esa ilusión se desvaneció. En 2003, ella dejó de ir a la fiscalía a preguntar por avances. Ya no había nada que preguntar. La carpeta seguía abierta, pero archivada en un estante junto a cientos de casos similares. Nadie la revisaba, nadie la recordaba. En esos años, empezaron a aparecer historias extrañas en la región. Algunos camioneros que pasaban por la carretera cercana al ingenio decían haber visto a un hombre caminando solo entre las ruinas, siempre al amanecer o al atardecer. Una señora que tenía una tiendita en la antigua comentó que a veces un hombre silencioso llegaba a cambiar caña cortada por café y pan. No hablaba, solo señalaba lo que quería y dejaba los manojos de caña en el mostrador. La señora aceptaba el trueque porque le daba lástima. Cuando le preguntaba su nombre, el hombre movía la cabeza y se iba. Nadie le dio importancia a esas historias. En una región donde la pobreza empujaba a la gente a vivir en los márgenes, ver a alguien haciendo trueques no era raro. El padre Romero seguía oficiando en la parroquia de Cardel, pero cada vez con más canas y menos fuerzas. En 2010 sufrió un infarto leve y tuvo que reducir sus actividades. Aún así, una vez al mes visitaba a la madre de Edgar para llevarle una despensa y rezar un rosario. Ella le agradecía, pero ya no lloraba. El dolor se había convertido en algo más parecido al cansancio. En 2015, la madre cumplió 70 años. La hermana organizó una pequeña comida familiar. Nadie mencionó a Edgar, pero su ausencia ocupaba toda la mesa.
En 2018, un grupo de estudiantes de arquitectura de Xalapa hizo un recorrido por el ingenio abandonado como parte de un proyecto sobre patrimonio industrial. Tomaron fotografías de las calderas oxidadas, de los rieles torcidos, de las oficinas llenas de expedientes mojados y carcomidos por las ratas. En una de las naves encontraron ropa tendida en un alambre y restos de comida reciente. Alguien estaba viviendo ahí. Los estudiantes reportaron el hallazgo a las autoridades locales, pero nadie hizo nada. No era la primera vez que indigentes o trabajadores itinerantes ocupaban espacios abandonados. La policía no tenía recursos ni interés en desalojar a alguien que no estaba causando problemas. En 2020, durante los meses más duros de la pandemia, el ingenio se convirtió en refugio temporal para varias personas que perdieron sus trabajos. Entraban por boquetes en las bardas, instalaban lonas como techos improvisados y cocinaban con leña en tambos de metal. Protección Civil hizo un par de rondas para advertirles que el lugar era peligroso, que las estructuras podían colapsar, pero nadie hizo caso. Para principios de 2021, cuando la situación sanitaria mejoró, la mayoría se fue. Solo quedó uno. Un hombre de mediana edad, callado, que se movía por las instalaciones como si conociera cada rincón. Algunos vecinos de la antigua empezaron a verlo salir temprano a juntar leña o a caminar por los caminos cercanos. Nadie sabía su nombre. Nadie le preguntó. El padre Romero se enteró de esos movimientos en el ingenio a través de una feligresa que vivía cerca. En octubre de 2022 decidió organizar una bendición en el lugar. No era algo oficial, solo un gesto simbólico para pedirle a Dios que protegiera a quienes buscaban refugio en espacios olvidados. Invitó a un par de voluntarios y fijó la fecha para un sábado por la mañana. No esperaba encontrar nada importante. Solo quería orar y marcharse. Pero a veces, las cosas más importantes ocurren cuando menos las esperamos. El sábado 15 de octubre de 2022 amaneció fresco en la antigua. El padre Romero se levantó temprano, desayunó un café con pan dulce y revisó los objetos que llevaría al ingenio. Una botella de agua bendita, un rosario, una estampa de la Virgen de Guadalupe. A las 9 de la mañana llegaron 2 voluntarios de la parroquia, un hombre de unos 50 años y una mujer que coordinaba las despensas dominicales. Subieron a la camioneta del padre Romero y se dirigieron hacia el ingenio. El trayecto fue corto. En menos de 10 minutos estaban frente a los portones oxidados, cerrados con cadenas que ya no servían para nada porque cualquiera podía entrar por los boquetes en las bardas laterales. Dejaron la camioneta afuera y entraron caminando. El lugar olía a humedad, a metal oxidado, a tierra mojada. Las naves industriales se alzaban como esqueletos grises contra el cielo. Los rieles que antes movían los carros de caña ahora estaban torcidos y cubiertos de maleza. El padre Romero avanzó despacio, con cuidado de no tropezar con escombros. Los voluntarios lo seguían en silencio. La idea era llegar hasta el área de calderas, donde alguien había improvisado un pequeño altar con una imagen de San Judas Tadeo, pegada en la pared. El padre Romero quería bendecirlo y rezar un Padre Nuestro. Caminaron entre pasillos de concreto agrietado. Subieron unas escaleras de metal que crujían bajo sus pies y llegaron al segundo piso de la nave principal. Ahí estaba el altar, una repisa de madera podrida con flores de plástico polvorientas, 2 veladoras apagadas y la estampa del santo. El padre Romero se persignó, roció agua bendita y comenzó a rezar en voz baja. Los voluntarios lo acompañaron. La oración duró menos de 5 minutos. Cuando terminaron, el padre Romero guardó la botella y se dio la vuelta para regresar. Fue entonces cuando escuchó un ruido metálico. Venía de más adentro, del área donde antes estaban las calderas principales. El padre Romero hizo una seña a los voluntarios para que esperaran y caminó hacia el origen del sonido. Cruzó un pasillo estrecho lleno de tuberías colgando del techo y salió a un espacio amplio donde la luz entraba por ventanales rotos. El suelo estaba cubierto de charcos y haces de luz atravesaban el polvo suspendido en el aire. En el fondo, junto a una puerta de metal entreabierta, había un hombre. Estaba de espaldas,
agachado, revisando algo en el marco de la puerta. Vestía pantalón de mezclilla desgastado, botas lodosas y una camisa gris de trabajo. Llevaba una gorra beige que le cubría parte del cabello, que era largo y grisáceo. El padre Romero se acercó despacio, sin hacer ruido, pero el hombre debió escuchar sus pasos porque se giró de golpe. Por un momento se miraron en silencio. El hombre tenía la piel curtida por el sol, arrugas profundas alrededor de los ojos, barba de varios días. Pero había algo en su rostro que hizo que el padre Romero sintiera un escalofrío recorriendo la espalda. El padre Romero entrecerró los ojos y dio un paso adelante. Miró la cicatriz sobre la ceja izquierda del hombre. Miró sus manos, manchadas de grasa y tierra, y entonces bajó la vista hacia la muñeca izquierda. Ahí, sobre la piel morena y arrugada, había un reloj digital negro rectangular, de acrílico rayado, con la pantalla apenas visible. El padre Romero sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Abrió la boca, pero las palabras tardaron en salir. ¿Edgar?, preguntó con la voz rota. «¿Edgar Montiel?». El hombre parpadeó varias veces, como si el nombre le resultara lejano. Movió los labios sin emitir sonido. Luego miró hacia el suelo y después de nuevo al padre. Había confusión en sus ojos. Había miedo, pero también había algo parecido al reconocimiento. «Así, me decían», murmuró el hombre, con voz rasposa, como si hablara poco o nada desde hacía años. «Creo que así me decían». El padre Romero sintió que las piernas le temblaban. Se acercó otro paso, lentamente, con las manos abiertas para mostrar que no representaba peligro. El hombre retrocedió un poco, pero no huyó. El padre Romero le habló con suavidad, como se le habla a un animal herido. «Edgar, soy yo, el padre Romero, de la parroquia de Cardel. ¿Te acuerdas de mí? Conocí a tu mamá, a tu hermana. Te busqué cuando desapareciste en el 92. ¿Te acuerdas de eso?». El hombre frunció el ceño, llevó una mano a su cabeza, como si algo le doliera. Repitió en voz baja: 92. Luego dijo: «Mi mamá», y después se calló. El padre Romero vio que los ojos del hombre se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría. Eran lágrimas de alguien que acaba de despertar de un sueño muy largo y no sabe dónde está. «Espera aquí», dijo el padre Romero. «No te vayas, voy a buscar ayuda». El hombre asintió levemente. El padre Romero regresó corriendo hacia donde estaban los voluntarios. Les dijo que marcaran al 911, que pidieran una ambulancia y que avisaran a la policía. Les dijo que había encontrado a alguien. Les dijo que tal vez, solo tal vez, acababan de resolver un misterio de 30 años. La llamada al 911 se hizo a las 10:15 de la mañana. La operadora tomó los datos. Un hombre encontrado en condiciones de abandono dentro del ingenio clausurado, posible caso de persona desaparecida desde 1992, estado físico aparentemente estable, pero confusión mental evidente. La ambulancia de Cruz Roja más cercana estaba en Cardel y tardó 15 minutos en llegar. 2 patrullas de policía municipal llegaron casi al mismo tiempo. Los paramédicos entraron con una camilla plegable y un maletín de primeros auxilios. El padre Romero los guió hasta el lugar donde estaba el hombre. Edgar seguía ahí, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, mirando hacia el frente sin parpadear. Cuando vio entrar a los paramédicos, intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron bien. Uno de los paramédicos se arrodilló a su lado y le habló con calma. Le preguntó su nombre. Edgar tardó en responder. Dijo que creía que se llamaba Edgar, pero que no estaba seguro. Le preguntaron si sabía dónde estaba. Edgar miró alrededor y dijo: «En el ingenio». Le preguntaron si sabía qué año era. Edgar negó con la cabeza. Le preguntaron si tenía algún dolor. Edgar señaló su cabeza y dijo que a veces le dolía mucho, sobre todo cuando intentaba recordar cosas. Los paramédicos revisaron sus signos vitales: presión arterial elevada, pulso irregular, deshidratación moderada,
escoriaciones antiguas en manos y brazos, desnutrición leve. No había heridas recientes, no había signos de violencia. Le colocaron una vía intravenosa para rehidratarlo y lo ayudaron a subir a la camilla. Edgar no opuso resistencia. Parecía exhausto, como si la sola presencia de otras personas le demandara un esfuerzo enorme. Los paramédicos lo cubrieron con una manta térmica y lo trasladaron a la ambulancia. El padre Romero subió con él. Durante el trayecto, Edgar cerró los ojos y murmuró palabras sueltas. Canal, lluvia, melaza. En la Cruz Roja de Cardel, un médico lo examinó a fondo. Pidió análisis de sangre, radiografías de cráneo y torso, y una evaluación psicológica preliminar. Los resultados mostraron signos de un traumatismo craneal antiguo, probablemente mal curado, que podría explicar episodios de amnesia y desorientación crónica. No había evidencia de consumo reciente de alcohol o drogas. Su estado general era el de alguien que había vivido en condiciones precarias durante mucho tiempo, pero sin enfermedades graves. El médico comentó que era un milagro que estuviera vivo. Mientras Edgar era atendido, los policías comenzaron a verificar su identidad. Uno de los agentes tomó las huellas dactilares con un escáner portátil y las envió a la base de datos de RENAPO. La coincidencia apareció en menos de 10 minutos. Edgar Montiel, nacido el 3 de marzo de 1973, reportado como desaparecido el 19 de agosto de 1992 en Cardel, Veracruz. Carpeta de investigación abierta pero archivada. Último domicilio conocido en la colonia San José. Familiares registrados, madre y hermana. El agente leyó la información en voz alta y miró al padre Romero. Ambos supieron que lo que acababa de ocurrir era extraordinario. El siguiente paso era localizar a la familia. La madre de Edgar seguía viviendo en la misma casa, pero ya no tenía teléfono fijo. La hermana vivía en Xalapa y sí aparecía en los registros del INE con número de contacto. Un agente de la fiscalía la llamó cerca del mediodía. Le explicó la situación con cuidado, sin dar detalles excesivos, solo lo necesario. Su hermano había sido encontrado con vida en el ingenio de la Antigua. Estaba siendo atendido en la Cruz Roja y necesitaban que viniera a Cardel para confirmar la identificación. La hermana no habló durante varios segundos. Luego preguntó si estaban seguros. El agente respondió que las huellas coincidían, pero que necesitaban verificación familiar. La hermana dijo que saldría de inmediato. Llegó a Cardel 2 horas después. Venía sola, en un auto prestado, con los ojos hinchados de tanto llorar en el camino. El padre Romero la recibió en la entrada de la Cruz Roja y la abrazó sin decir nada. La llevaron a una sala de espera, donde un trabajador social del DIF municipal les explicó el protocolo. Primero, ella vería a Edgar a través de un cristal. Si lo reconocía, se organizaría un encuentro supervisado en presencia de un psicólogo. El objetivo era evitar un impacto emocional que pudiera empeorar el estado de Edgar o generar falsas expectativas. La hermana aceptó. La llevaron a una sala contigua, con ventana de observación. Edgar estaba sentado en una cama, con una bata de hospital, mirando hacia la pared. Tenía el cabello limpio, pero seguía largo y desaliñado. La hermana se acercó al cristal y lo miró durante 1 minuto completo sin moverse. Luego se cubrió la boca con ambas manos y empezó a llorar. El trabajador social le preguntó si lo reconocía. Ella asintió varias veces. Dijo: «Es él. Es mi hermano. Es Edgar». El encuentro entre Edgar y su hermana ocurrió esa misma tarde, en una sala acondicionada por el DIF con sillas cómodas, luz suave y una mesa baja con vasos de agua. Un psicólogo clínico estuvo presente desde el inicio para mediar y evitar que la carga emocional del momento desestabilizara a Edgar. La hermana entró despacio, con las manos entrelazadas frente al pecho, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo. Edgar estaba sentado, mirando hacia la ventana. Cuando ella entró, él giró la cabeza y la observó sin decir nada. El psicólogo le pidió a la hermana que se presentara con calma y que no esperara una reacción inmediata.
Ella se sentó frente a Edgar, a 1 metro de distancia, y lo miró a los ojos. Dijo: «Edgar, soy yo, tu hermana, Flor. ¿Te acuerdas de mí?». Edgar parpadeó varias veces. Su mirada se movía entre el rostro de la mujer y sus propias manos. Luego dijo, con voz muy baja: «Flor, iba a la escuela». La hermana se llevó una mano a la boca y asintió. «Sí, yo iba a la secundaria cuando tú». «¿Cuándo te fuiste?». Edgar repitió: «Secundaria». Y luego agregó: «Uniforme azul». Ese detalle rompió cualquier duda que pudiera quedar. El uniforme de la secundaria estatal en Cardell era azul marino, con falda tableada para las mujeres. Edgar lo recordaba. No recordaba el año, ni las circunstancias de su desaparición, pero recordaba fragmentos de su vida anterior. El psicólogo tomó nota de eso y les permitió seguir hablando. La hermana le preguntó si recordaba a su madre. Edgar frunció el ceño y dijo: «Ella vendía cosas». La hermana asintió. «Verduras, en el mercado». Edgar repitió: «Mercado». Y luego se quedó callado. Durante los siguientes minutos, la hermana intentó despertar más recuerdos. Le habló de la casa donde vivían, del patio trasero donde había un árbol de mango, de las tardes en las que Edgar la ayudaba con las tareas. Edgar escuchaba, pero sus respuestas eran breves y fragmentadas. A veces asentía, otras veces simplemente miraba hacia otro lado. El psicólogo explicó que lo que estaba ocurriendo era normal en casos de amnesia crónica. Los recuerdos existen, pero están desconectados, como piezas de un rompecabezas que la persona no sabe cómo armar. Al final de la sesión, el psicólogo le preguntó a Edgar si quería saber qué había pasado. Edgar lo miró fijamente y dijo: «No sé qué pasó». El psicólogo le explicó con palabras sencillas que había desaparecido en 1992, que su familia lo había buscado durante años y que ahora lo habían encontrado. Edgar escuchó sin interrumpir. Cuando el psicólogo terminó, Edgar preguntó: «¿30 años?». El psicólogo asintió. Edgar se llevó ambas manos a la cabeza y empezó a respirar rápido. La hermana se levantó instintivamente, pero el psicólogo le pidió que esperara. Edgar cerró los ojos y después de unos segundos, se calmó. Dijo: «No recuerdo». Esa noche, Edgar se quedó internado en el hospital por precaución. La hermana pasó la noche en un hotel cercano. Al día siguiente, el equipo médico realizó más estudios. Las tomografías mostraron una zona del lóbulo temporal con daño antiguo, compatible con un golpe fuerte en la cabeza. El neurólogo explicó que ese tipo de lesión podía provocar amnesia retrógrada y dificultades para formar nuevos recuerdos durante un tiempo. Si Edgar había caído al canal durante la tormenta de 1992 y se había golpeado la cabeza contra una piedra o un muro de concreto, eso explicaría todo. Pero quedaba una pregunta enorme. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Dónde había estado durante 30 años? El psicólogo y los investigadores de la fiscalía trabajaron juntos durante varios días para reconstruir lo ocurrido. A través de sesiones de memoria guiada, usando olores, sonidos y objetos, lograron que Edgar recordara fragmentos. Habló del canal, del agua fría, de despertar en un lugar oscuro sin saber quién era. Habló de caminar durante días sin rumbo, de dormir en bodegas vacías, de trabajar a cambio de comida en ranchos donde nadie preguntaba nombres. Habló del ingenio, de regresar ahí una y otra vez, porque el olor a melaza le resultaba familiar. Habló de vivir como un fantasma, sin documentos, sin identidad, sin pasado. La hipótesis más aceptada fue esta. Edgar cayó al canal durante la tormenta, se golpeó la cabeza y logró salir del agua arrastrándose. Pasó días desorientado, con fiebre y dolor. Su memoria se fragmentó. No supo regresar a casa. Vagó por la región haciendo trabajos informales. Cuando el ingenio cerró, encontró refugio en sus ruinas. Vivió ahí durante años, alimentándose de lo que conseguía por trueque o por caridad. La comunidad lo vio, pero nadie lo reconoció porque el cambio físico fue gradual
y porque nadie esperaba que un desaparecido de 1992 siguiera vivo en 2022. La noticia del hallazgo de Edgar Montiel se filtró a la prensa local el lunes siguiente. Un periodista de un diario de Xalapa publicó una nota breve bajo el título "Localizan con vida a hombre desaparecido hace 30 años en Veracruz". La nota no incluía fotografías ni detalles sensibles, pero sí mencionaba el ingenio, la amnesia y el trabajo de identificación mediante huellas dactilares. Para el martes, otros medios regionales habían replicado la historia. Algunos la trataron con respeto, otros la convirtieron en un espectáculo, especulando sobre traumas ocultos y posibles crímenes sin resolver. El padre Romero dio una entrevista a una estación de radio local. Explicó que Edgar estaba recibiendo atención médica y psicológica, que la familia solicitaba privacidad y que no había indicios de que su desaparición hubiera sido intencional. Pidió que la comunidad respetara el proceso de reintegración y que evitaran buscar a Edgar o a su familia. La mayoría de los oyentes entendió el mensaje, pero hubo quienes llegaron a la Cruz Roja preguntando si podían verlo, si podían tomarle fotos, si podían ayudar. El personal de seguridad tuvo que reforzar los controles de acceso. La Fiscalía, por su parte, emitió un comunicado oficial confirmando que la carpeta de investigación abierta en 1992 había sido reclasificada como persona localizada con vida y que se daba por cerrado el caso de desaparición. Sin embargo, se abrió un expediente complementario para documentar las condiciones en las que Edgar había vivido durante esos 30 años y para evaluar si había responsabilidades institucionales por no haber rastreado mejor las pistas en su momento. Ese expediente nunca avanzó. No había elementos suficientes para señalar negligencia y, francamente, nadie tenía interés en remover un tema tan delicado. Mientras tanto, Edgar continuaba en observación. Los médicos recomendaron que permaneciera internado al menos 2 semanas para estabilizarlo física y emocionalmente antes de cualquier intento de reintegración social. Durante ese tiempo, recibió visitas controladas. Su hermana, el padre Romero, un trabajador social del DIF, y el psicólogo clínico que coordinaba su tratamiento. Cada visita era una oportunidad para reforzar los fragmentos de memoria que iban apareciendo. Edgar empezó a recordar nombres, lugares, sensaciones. No recordaba el accidente en el canal, pero sí el miedo que sintió en los días posteriores. No recordaba por qué no regresó a casa, pero sí la confusión que lo acompañó durante años. El tema más delicado era su madre. Tenía 77 años y su salud era frágil. La hermana decidió que no debía enterarse de inmediato. Al menos no hasta que Edgar estuviera más estable. El riesgo de un shock emocional era demasiado alto. El psicólogo estuvo de acuerdo. Primero había que preparar a Edgar para ese encuentro, explicarle quién era su madre, ayudarlo a recordar. Solo entonces se organizaría la reunión. Era un proceso lento, pero necesario. Durante la segunda semana de internamiento, Edgar empezó a hacer preguntas. Preguntó qué día era. Preguntó en qué año estaban. Preguntó qué le había pasado a su bicicleta. Preguntó si su madre seguía vendiendo en el mercado. El psicólogo respondió con paciencia, sin saturarlo de información. Le explicó que su bicicleta nunca se encontró, que su madre ya no trabajaba, pero seguía viva y que él, Edgar, había estado perdido mucho tiempo, pero ahora estaba a salvo. Edgar escuchó y asintió. Luego preguntó: ¿por qué no me buscaron? El psicólogo le explicó que sí lo buscaron, durante meses, pero que no lo encontraron porque él estaba en lugares donde nadie pensó buscar. Edgar aceptó esa respuesta, sin más comentarios. El DIF municipal comenzó a trabajar en la reintegración de Edgar al sistema formal. Primero, había que actualizar su documentación. Su acta de nacimiento estaba en el registro civil, pero necesitaba un INE nuevo, una CURP actualizada y certificados médicos que respaldaran su identidad. El proceso era burocrático y lento, pero el DIF tenía experiencia en casos de personas en situación de calle o sin documentos.
En paralelo, se evaluó si Edgar podía acceder a programas de apoyo social, pensión por discapacidad, atención psiquiátrica continua, capacitación laboral. Todo dependería de su evolución. A finales de octubre, el psicólogo consideró que Edgar estaba listo para ver a su madre. La hermana preparó el terreno. Le explicó a su madre que tenían noticias, que eran buenas, que debía estar tranquila. La madre intuyó algo, pero no preguntó. El día del encuentro, la llevaron a la Cruz Roja en silla de ruedas porque sus piernas ya no le respondían bien. La sentaron en la misma sala donde Edgar había visto a su hermana. Cuando Edgar entró y la vio, se detuvo en seco. La miró durante varios segundos. Luego caminó hacia ella despacio. Se arrodilló frente a la silla y le tomó las manos. La madre lo miró a los ojos y empezó a llorar. Edgar no recordaba su nombre, pero recordaba su olor. Dijo: «Hueles a jabón de pasta». Esa frase bastó. La madre lo abrazó y no lo soltó durante varios minutos. El alta médica de Edgar se dio a principios de noviembre de 2022. Había recuperado peso, sus niveles nutricionales eran estables y los episodios de confusión habían disminuido gracias a la medicación y a las sesiones de terapia. Sin embargo, los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta y que necesitaría seguimiento permanente. El psicólogo elaboró un plan de reintegración que incluía terapia semanal, medicación controlada, visitas domiciliarias del DIF y un acompañamiento gradual hacia actividades cotidianas básicas: salir a la calle, comprar en una tienda, tomar transporte público. Todo debía hacerse paso a paso. El primer desafío fue decidir dónde viviría. La madre seguía en la casa de Cardell, pero su estado de salud no le permitía cuidar de Edgar. La hermana vivía en un departamento pequeño en Xalapa, con su esposo y sus 2 hijos. No había espacio físico ni emocional para integrar a Edgar de inmediato. El DIF ofreció una solución temporal: una casa de asistencia social en Cardell, compartida por 3 personas más en situaciones similares. Edgar aceptó. No tenía otra opción. La hermana prometió visitarlo cada fin de semana y la madre iría cuando su salud lo permitiera. La casa de asistencia estaba en una colonia tranquila, con paredes pintadas de blanco, un patio pequeño y habitaciones individuales. Edgar compartía el comedor y la sala con otros residentes: un hombre mayor con problemas de alcoholismo en recuperación, una mujer que había vivido en las calles durante años y un joven con discapacidad intelectual. Todos tenían historias complicadas. Nadie hacía preguntas incómodas. Edgar se adaptó rápido. Ayudaba a barrer el patio, a lavar los platos, a regar las plantas. No hablaba mucho, pero tampoco se aislaba. El coordinador de la casa comentó que Edgar tenía una capacidad sorprendente para encontrar rutinas y aferrarse a ellas. Las sesiones de terapia continuaron. El psicólogo usaba técnicas de memoria autobiográfica, mostraba fotografías de Cardell en los años 90, grabaciones de radio de esa época, objetos comunes como monedas antiguas o envolturas de productos descontinuados. Edgar reaccionaba a algunos estímulos con frases sueltas. Eso lo vendían en la tienda de Don Chava. Ese camión pasaba todos los días. Esa canción la ponían en la radio. Los recuerdos no regresaban en bloques completos, pero sí en fragmentos que el psicólogo iba anotando y organizando. Con el tiempo, se formó una narrativa más coherente, aunque nunca completa. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando el psicólogo le mostró una fotografía del ingenio azucarero en plena operación, tomada en 1991. Edgar la miró durante un rato largo y luego señaló una de las naves. Ahí trabajaba. Ese era mi lugar. El psicólogo preguntó qué recordaba de ese lugar. Edgar cerró los ojos y dijo: olía a melaza, hacía mucho calor, había un ruido constante, como de máquinas que nunca se apagaban. El psicólogo le preguntó si quería volver ahí. Edgar negó con la cabeza. Ya no quiero volver. Ese lugar se quedó con mucho de mí. En diciembre de 2022, Edgar recibió su credencial de elector nueva. Fue un trámite sencillo, pero cargado de simbolismo. Durante 30 años, Edgar Montiel no había existido oficialmente.
Ahora tenía un documento con su nombre, su fotografía y su huella digital. Cuando el trabajador social se la entregó, Edgar la sostuvo con ambas manos y la miró durante varios minutos. Luego la guardó en su cartera y dijo: «Ahora sé quién soy». La familia organizó una cena de Navidad en casa de la madre. Fue un evento pequeño. La madre, la hermana, el esposo de la hermana, los dos sobrinos de Edgar y el padre Romero. Edgar llegó acompañado por un voluntario del DIF. Se sentó en una silla junto a su madre y comió en silencio. Los sobrinos lo miraban con curiosidad, pero no le hablaban. La hermana intentó animarlo con anécdotas de cuando eran niños, pero Edgar solo asentía. Al final de la cena, la madre le regaló el reloj digital que había llevado puesto el día del reencuentro. Se lo había pedido a los médicos y ellos se lo habían devuelto limpio y con batería nueva. Edgar se lo puso en la muñeca izquierda, en el mismo lugar donde lo había llevado durante 3 décadas. Dijo: «Esto nunca me lo quité». La madre le apretó la mano y no dijo nada más. En enero de 2023, el DIF comenzó a explorar opciones de capacitación laboral para Edgar. Evaluaron sus habilidades. Sabía trabajar con herramientas básicas, tenía experiencia en labores agrícolas y en mantenimiento de espacios. Un taller de carpintería en Cardel aceptó recibirlo como aprendiz sin sueldo durante 3 meses, con la posibilidad de contratarlo después si demostraba constancia. Edgar aceptó. Llegaba puntual todos los días. Hacía lo que le pedían y no se quejaba. El dueño del taller comentó que Edgar tenía manos hábiles y que aprendía rápido. En abril de 2023, lo contrataron formalmente con un salario mínimo. Edgar abrió su primera cuenta bancaria. Guardó su primer cheque sin cobrarlo. Solo quería verlo. La vida de Edgar en los meses siguientes adquirió una forma que podría describirse como estable, aunque lejos de lo que cualquier persona consideraría normal. Seguía viviendo en la casa de asistencia, trabajaba en el taller de carpintería de lunes a viernes y asistía a terapia los miércoles por la tarde. Los fines de semana visitaba a su madre o simplemente caminaba por Cardel, reconociendo calles que antes había recorrido en bicicleta. A veces se detenía frente al mercado y observaba a los vendedores. Una vez, una señora le preguntó si buscaba algo. Edgar negó con la cabeza y se fue. No estaba buscando nada, solo estaba recordando. El taller de carpintería se convirtió en su refugio. El trabajo manual le daba estructura. Le gustaba el olor de la madera recién cortada, el sonido de la sierra, la textura del barniz. No hablaba mucho con sus compañeros, pero ellos ya se habían acostumbrado a su silencio. Cuando terminaba su turno, limpiaba su área con cuidado y se iba caminando a la casa de asistencia. En el trayecto, a veces compraba un pan dulce en una panadería y se lo comía sentado en una banca de la plaza. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Para ellos, era solo un hombre más. Para Edgar, eso era suficiente. En mayo de 2023, el psicólogo le propuso un ejercicio de cierre. Volver al lugar donde todo había comenzado. No al ingenio, sino al camino donde desapareció en 1992. La idea era enfrentar ese espacio con la mente más clara, sin el peso de la confusión que lo había acompañado durante décadas. Edgar aceptó, aunque con nerviosismo. El psicólogo coordinó la salida con la hermana de Edgar y con el padre Romero. Irían juntos, en auto, y solo si Edgar se sentía cómodo. Un sábado por la mañana, los 4 salieron de Cardel rumbo a la Antigua. El camino seguía siendo de terracería en algunos tramos, aunque ahora había más casas y menos cañaverales. Edgar iba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Cuando llegaron al puente sobre el canal, pidió que se detuvieran. Bajó del auto y caminó hasta la orilla. El puente ya no era de tablas. Ahora era de concreto, con barandales metálicos. El canal llevaba poca agua. Edgar se quedó ahí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando la corriente. El psicólogo se acercó y le preguntó qué estaba pensando. Edgar tardó en responder. Finalmente dijo: «Aquí me caí. No recuerdo cómo, pero recuerdo el agua fría». El psicólogo le preguntó si quería hablar de eso.
Edgar negó con la cabeza. No hay nada que decir. Pasó. Ya está. Se dio la vuelta y regresó al auto. El padre Romero le puso una mano en el hombro. Edgar no se apartó. Siguieron el camino hasta el ingenio. Los portones seguían cerrados, pero ahora había un letrero oxidado que decía «Propiedad privada. No pasar». Edgar se bajó y caminó hasta la entrada. Miró hacia adentro por una rendija en la barda. Las naves seguían ahí, grises y vacías. Edgar respiró hondo y dijo: «Aquí viví mucho tiempo. No sé si fueron años o si solo lo sentí así. Pero aquí estuve». La hermana le preguntó si quería entrar. Edgar negó con la cabeza. «No, ese lugar ya no es mío». Se dio la vuelta y caminó de regreso al auto. Durante el viaje de regreso a Cardell, nadie habló. Edgar miraba por la ventana, pero esta vez con una expresión distinta. El psicólogo lo notó. No era tristeza ni alivio. Era algo parecido a la aceptación. En junio de 2023, la madre de Edgar sufrió una caída en su casa y fue hospitalizada. No era grave, pero su recuperación sería lenta. Edgar pidió permiso en el taller para visitarla todos los días. Su jefe aceptó. Edgar llegaba al hospital por las tardes, se sentaba junto a la cama de su madre y le contaba cosas de su día. Que había lijado una mesa, que había aprendido a usar una herramienta nueva, que el pan de la panadería estaba bueno. La madre lo escuchaba sin interrumpir. A veces se quedaba dormida mientras él hablaba. Edgar seguía hablando de todas formas. Un día, la madre le preguntó si era feliz. Edgar tardó en responder. Finalmente dijo: «No sé si soy feliz, pero ya no tengo miedo». La madre le apretó la mano. «Eso es suficiente», dijo. Edgar asintió. Se quedaron en silencio durante un rato. Luego Edgar se levantó, le dio un beso en la frente y se fue. Al salir del hospital, se detuvo en la puerta y miró el cielo. Era de tarde y las nubes estaban teñidas de naranja. Edgar se permitió sonreír. Para septiembre de 2023, Edgar llevaba casi un año reintegrado a una vida que, aunque distinta a la que había dejado en 1992, tenía forma y sentido. Seguía trabajando en el taller de carpintería, donde su desempeño le había ganado la confianza del dueño y de sus compañeros. Ya no era el aprendiz silencioso. Ahora le asignaban proyectos completos y hasta lo consultaban sobre algunas decisiones técnicas. Edgar respondía con pocas palabras, pero precisas. Había encontrado en ese espacio algo parecido a la pertenencia. La casa de asistencia seguía siendo su hogar temporal, aunque el DIF estaba evaluando la posibilidad de que, en unos meses más, pudiera rentar un cuarto propio. Edgar había ahorrado parte de su salario. No gastaba en casi nada. Compraba lo mínimo: comida sencilla, ropa de trabajo, un par de zapatos cada tanto. El coordinador de la casa le preguntó una vez qué planeaba hacer con ese dinero. Edgar respondió: «No lo sé todavía, solo quiero tenerlo por si acaso». El coordinador entendió. Para alguien que había vivido 30 años sin nada, tener algo guardado era una forma de control. El vínculo con su familia también había evolucionado. La hermana lo visitaba con menos frecuencia que al principio, pero las visitas eran más relajadas. Ya no había esa urgencia por recuperar el tiempo perdido, ni esa necesidad de forzar conversaciones emotivas. Ahora se sentaban a tomar café, a ver algún programa en la tele o simplemente a estar juntos sin hablar mucho. Los sobrinos de Edgar habían perdido el miedo inicial y ahora le pedían que les enseñara a hacer cosas con madera. Edgar les mostraba cómo lijar, cómo medir, cómo clavar sin lastimarse. Los niños lo escuchaban con atención. Para ellos, Edgar era el tío raro que había aparecido de la nada, pero que sabía hacer cosas interesantes. La madre de Edgar había regresado a su casa después de la hospitalización, pero su movilidad era muy limitada. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en su silla, viendo la calle por la ventana. Edgar la visitaba los domingos. Le llevaba pan dulce y se sentaba a su lado durante horas. A veces le contaba cosas. Otras veces solo estaban ahí, en silencio.
La madre ya no le preguntaba por los años perdidos. Había entendido que esa parte de la vida de Edgar no tenía respuestas claras. Lo importante era que él estaba ahí, vivo, presente. El padre Romero seguía siendo una figura importante en la vida de Edgar. Lo visitaba en el taller cada tanto, siempre con el pretexto de encargar algún trabajo para la parroquia, un estante para los libros de catecismo, una repisa para las veladoras. Edgar hacía esos trabajos con cuidado especial. El padre Romero le pagaba lo justo y siempre agregaba algo más. Edgar intentaba rechazarlo, pero el padre Romero insistía. No es caridad, es reconocimiento, decía. Edgar aceptaba sin discutir. En octubre de 2023 se cumplió un año del reencuentro. El DIF organizó una pequeña reunión en la casa de asistencia para celebrar el progreso de Edgar. Asistieron su hermana, el padre Romero, el psicólogo, el coordinador de la casa y el dueño del taller. Hubo un pastel sencillo, refrescos y algunas palabras de agradecimiento. Edgar no quiso hablar, solo escuchó. Al final, cuando todos se fueron, el psicólogo se quedó un rato más. Le preguntó a Edgar cómo se sentía con todo lo que había pasado en ese año. Edgar se tomó su tiempo para responder. Finalmente dijo: antes no sabía quién era. Ahora sé que soy Edgar. Eso es más de lo que tenía hace un año. El psicólogo le preguntó si sentía que había cerrado el ciclo. Edgar negó con la cabeza. No sé si los ciclos se cierran. Creo que solo siguen, pero ya no me asustan. El psicólogo asintió. No había mucho más que decir. Edgar había recorrido un camino que muy pocas personas recorren. No había manual para lo que él había vivido. No había terapia que pudiera borrar 30 años de ausencia. Pero había algo. Había presente. Y eso, en las circunstancias de Edgar, era extraordinario. En noviembre de 2023, Edgar recibió su primer aguinaldo. No era mucho, pero era suyo. Lo guardó en un sobre y lo metió en una caja de metal que tenía bajo su cama. No lo gastó. Solo lo miró de vez en cuando. Esa caja también contenía su credencial de elector, su primer cheque enmarcado con cinta adhesiva y una fotografía vieja que su hermana le había regalado. Una foto de la familia completa, tomada en 1990. Edgar aparecía ahí, joven, con el cabello corto y una sonrisa tímida. Cada tanto sacaba esa foto y la miraba. No recordaba ese día, pero sabía que ese joven de la foto era él. El año 2024 llegó sin grandes eventos. Para Edgar, eso fue suficiente. Seguía trabajando en el taller, seguía viviendo en la casa de asistencia, seguía visitando a su madre los domingos. La rutina que había construido no tenía nada de espectacular, pero era sólida. No había más entrevistas, no había más notas periodísticas, no había más miradas de curiosidad. La gente en Cardel había asimilado su historia y ahora lo trataba como lo que era, un hombre más tratando de vivir su vida. En febrero de 2024, el DIF confirmó que Edgar podía mudarse a un cuarto independiente. Encontraron una opción a 5 cuadras de la casa de asistencia, un cuarto con baño propio, una ventana grande y una cocineta básica. Edgar lo visitó con el coordinador y aceptó de inmediato. La renta era accesible y el lugar estaba limpio. Se mudó a principios de marzo. Su hermana le regaló una cama. El padre Romero le llevó unas sábanas y toallas, y el dueño del taller le fabricó una mesa pequeña como regalo. Edgar acomodó todo con cuidado. Colocó la caja de metal con sus documentos bajo la cama. Colgó la fotografía familiar en la pared. Puso su reloj digital sobre la mesa. Eso era todo lo que necesitaba. Los primeros días en el cuarto fueron extraños. Edgar no estaba acostumbrado a estar completamente solo. En la casa de asistencia siempre había alguien cerca. Ahora no. Era solo él, el silencio y sus pensamientos. Pero poco a poco se acostumbró. Descubrió que le gustaba cocinar cosas sencillas: huevos, frijoles, arroz. Descubrió que le gustaba escuchar la radio mientras trabajaba en pequeños proyectos de madera que traía del taller. Descubrió que le gustaba despertarse sin prisa los domingos.
La relación con su familia se estabilizó en algo parecido a lo normal. La hermana lo llamaba una vez por semana para saber cómo estaba. Edgar respondía con frases cortas: bien, trabajando, sin novedades. Ella ya no insistía en que hablara más. Había entendido que Edgar no era de muchas palabras. Los sobrinos seguían visitándolo cuando iban a Cardell. Edgar les seguía enseñando cosas de carpintería. La madre seguía en su silla, viendo la calle, esperando los domingos. Edgar seguía llegando con pan dulce. En abril de 2024, el psicólogo le propuso reducir las sesiones de terapia a una vez al mes. Edgar había alcanzado un nivel de estabilidad que no requería acompañamiento tan frecuente. Edgar aceptó sin dudar. Las sesiones siguieron siendo útiles, pero ya no eran urgentes. Eran más bien un espacio para hablar de cosas cotidianas. Cómo iba el trabajo, si había hecho amigos, si se sentía cómodo en su cuarto. Edgar respondía con honestidad. No había hecho amigos cercanos. Sí, se sentía cómodo. No extrañaba la casa de asistencia. Sí, a veces pensaba en los años perdidos. Ya no le daban miedo esos pensamientos. En junio de 2024, Edgar cumplió 51 años. Su hermana organizó una comida en su casa. Fueron los mismos de siempre. La familia, el padre Romero, el coordinador de la casa de asistencia. Hubo un pastel pequeño y una velita que Edgar apagó sin pedir deseos. Alguien le preguntó si quería decir algo. Edgar negó con la cabeza. Solo sonrió. Era una sonrisa breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los meses siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Edgar siguió trabajando, siguió ahorrando, siguió visitando a su madre. En septiembre, el dueño del taller le ofreció un aumento de sueldo. Edgar aceptó sin negociar. En octubre, la madre de Edgar cumplió 78 años. Edgar le regaló una cobija tejida que había comprado en el mercado. Ella la abrazó como si fuera lo más valioso del mundo. Para finales de 2024, Edgar Montiel había reconstruido una vida que no se parecía a la que había perdido en 1992, pero que era suya. No había monumentos, no había reconocimientos públicos, no había homenajes. Solo había un hombre que había sobrevivido a lo imposible y que ahora hacía lo que todos hacen: levantarse cada día, trabajar, comer, dormir y volver a empezar. No era una vida extraordinaria, pero después de 30 años de no tener nada, era más que suficiente. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.